Vamos a ver si aparece la señal. Ya estamos. Pues muy buenas noches, bienvenidos a todos aquellos que se conectan por la plataforma Zoom para esta segunda conferencia del diaconado y aquellos que están conectándose por YouTube, sean todos ustedes bienvenidos. Aquí estamos en la segunda conferencia relacionada con el diaconado, organizado por el grupo. Buenas noches, bienvenidos a todos aquellos que se conectan por Bautista Corano. Nuestro expositor, el pastor Esaú Islas Gómez, desde Colima, será el exponente en esta ocasión y les invitamos a que se mantengan conectados por la siguiente hora, donde recibirán bendición en relación con el tema del diaconado en la iglesia. Que el Señor les bendiga. Mucho gusto, bienvenidos. Muchas gracias, Pastor Eduardo Herrera. El título de la conferencia en esta noche va a ser las funciones del diaconado. Hay mucha confusión a veces en la iglesia. ¿Cuál es el papel del diácono? ¿Qué es lo que él debe hacer al ser nombrado, al tener este cargo que la Biblia lo cataloga como honroso? Así es que vamos a poder meternos a la escritura y en base a la descripción de los requisitos del diaconado y comparado por allá con esos inicios o antecedentes del diácono que se encuentra en Hechos, vamos a aterrizar en las funciones del diácono. Vamos a poder también despejar algunos mitos, algunos vicios que se pueden haber traído por causa de que así se aprendieron y se repitieron. Y bueno, quizá lleguemos ustedes allí en una reflexión personal cómo está funcionando su iglesia, pues a detectar si están bien o andan fuera de orden en cuanto a sus funciones. Voy a compartirles pantalla para que nos sirva de guía en esta exposición. En este momento vamos a abrirla entonces. Aquí tenemos las funciones de el diácono. Quiero decirles que este fondo de diapositiva debo darle crédito a nuestro hermano Benjamín Velázquez, que se reúne con nosotros en el tiempo de oración del que le habló el pastor Eduardo Herrera, de 7 a 9 de la mañana, de lunes a sábado, utilizando este mismo enlace. Él nos hizo el favor de diseñar este fondo, así es que lo estamos aprovechando ahora aquí. Bienvenidos. Pasamos las funciones del diácono. Vamos a ver dos puntos aquí importantes, que es el antecedente y el equipamiento. Sobre de estos dos puntos vamos a colgarnos de las subdivisiones que vamos a ver en esta hora. El antecedente. El antecedente le ponemos por título los 7 varones. Es un error identificar a estos 7 varones con un título de diáconos. Es un error porque de ninguna manera fueron ellos nombrados así, con ese cargo de diáconos. Es preferible llamarles los 7 varones. Y estos 7 varones, la escritura los ubica en Hechos 6, 1 al 6. Tengan sus Biblias listas, por favor, allá en casa, para que ustedes puedan ir escudriñando lo que se dice en los pasajes que aquí se van a mencionar. Muy bien, entonces el antecedente del diaconado se encuentra en Hechos capítulo 6, 1 al 6, con el nombramiento de los 7 varones. Insisto, no se les dio el título de diáconos. Vamos a encontrar aquí en la escritura 3 aspectos. La ocasión para nombrar a estos 7 varones, el problema que se presentó, que llevó a nombrar a estos 7 varones, y luego la solución que se dio. Y vamos a
a tener presente el texto. Entonces, vamos a ver, la ocasión. Dice la palabra de Dios aquí que el crecimiento numérico dio ocasión a que se generara la necesidad de nombrar a estos 7 varones. Y quisiera que mi hermano Eduardo Herrera, que tiene ahí su Biblia al alcance y tiene una buena voz de lectura, entonces nos haga el favor de leer este pasaje en Hechos 6, 1 al 6. Adelante, por favor, y lo escuchamos. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Muchas gracias. Claramente el pasaje señala que la ocasión que se dio fue el crecimiento numérico. ¡Qué bonito! Ya quisiéramos tener estos problemas en nuestras iglesias, que el crecimiento numérico que se da nos lleve a tener que tomar algunas medidas, cambiar algunas estructuras, algunos programas, encargarle a personas que se unan, que sus brazos los traigan para servir al Señor en la iglesia. Qué hermoso es eso. Ya quisiéramos problemas de esos, ¿verdad? Pues ese crecimiento numérico dio pie entonces a algo que se va a presentar en un momento que va a ser luego el problema. Es decir, causó un problema. ¿Cuál fue el problema? El problema no era el crecimiento numérico. El crecimiento numérico fue una bendición, pero ese crecimiento dio lugar a un problema que se menciona aquí. ¿Qué problemas se pueden dar en nuestra iglesia en cuanto a crecimiento numérico? Cada iglesia se presentará con alguna situación que resolver y ojalá y Dios les bendiga y les dé un crecimiento numérico que los sumerja en problemas que tengan que resolver. La iglesia naciente se enfrentó con que al crecer los discípulos, la distribución diaria, podríamos nosotros decir en un léxico actual, de las despensas, no eran de manera imparcialmente repartidas o distribuidas. Y entonces viene la murmuración de los helénicos contra los hebreos. Intencionalmente puse helénicos en vez de griegos. Me voy a explicar por qué. Aunque en la escritura dice griegos, en el original, ahora sí que en el griego, en el griego no dice griegos, dice helénicos. Y hay una diferencia entre los helénicos y los griegos. Esto es de importancia cultural, de importancia también social, histórica, geográfica. ¿Por qué? Porque aunque los helénicos sí se identificaban como griegos, ellos tenían la característica de ser
de distintas tribus dispersas que se les llegó a considerar helénicos. Por ahí, si ustedes estudian un poquito de lo que hay de historia griega, se van a encontrar, por ejemplo, con Helena, y de ahí con Heleno, y todos estos, pero lo de helénicos viene precisamente de Heleno, y de allí con estos mitos y demás, bueno, ellos se consideraban helénicos. Los griegos prácticamente se reducía a la zona del guante o la mano, ¿verdad? Esa parte geográfica que se ve así, ¿verdad? Como de deditos allí en el Mediterráneo. Bueno, esa zona podríamos decir que sería la zona de los griegos puros, eminentemente. Pero claro, por lo general también a los helenos o helénicos se les llamaba griegos por extensión. ¿Por qué? Porque llegaron a constituir alianzas y entonces llegaron a ser un pueblo numeroso ya al incluir a los helénicos. Y cabe apuntar esto porque este grupo de griegos que menciona la versión 60 se trataba de judíos de habla griega, ¿verdad? Entonces no eran griegos. Por eso el texto acertadamente usa la palabra helénicos. Es decir, ellos no eran de la raza de los griegos. Se les podría incluir más bien en el grupo de los helénicos, donde ya en los helénicos se incluía pues a judíos, a partos, a medos, a los que fueran que hablaran griego. Entonces, por eso que quise utilizar esta expresión helénicos contra hebreos. Y entonces en los hebreos, ahí sí nos metemos con aquella frase que dijo el apóstol Pablo, yo soy hebreo de hebreos, ¿verdad? Es decir, yo no soy hebreo helénico, ¿verdad? Estos son hebreos helénicos, los helénicos, ¿verdad? Son judíos, son hebreos, pero no hebreos. Entonces ahí podemos apuntar esto. Y la tendencia a discriminar siempre nos acecha a la esquina de la iglesia cuando menos lo pensamos. Nos acecha en la entrada a la iglesia, nos acecha aún ya dentro de las instalaciones de la iglesia y tristemente hasta dentro de lo que es la liturgia, el culto, cuando estamos celebrando la iglesia. Esto es algo delicado y que vale la pena pensar en eso, ¿verdad? Aquí hay un problema de discriminación porque ahora sí que a las viudas de los hebreos se les atiende mejor que a las viudas de los hebreos helénicos. Se les hace el fuchi, porque ellos no hablan el hebreo como lo hablan los hebreos. Es más, estos helénicos tienen por ahí unas costumbres también muy cercanas a la de los griegos o a la de los demás helénicos. Entonces, son así como despreciables. Y bueno, tener que compartir una torta con híjole, no, mejor la comparto con que sí es de mi raza, ¿verdad? O quien yo considero más puro. Y bueno, fue un problema aquí. Si nosotros queremos pensar en otro problema que se va a presentar con Santiago, dice, hey, cuidado con discriminar, ¿verdad? Al rico del pobre y el pobre del rico, cuidado con eso. Aquí el problema es, podríamos decir, racial. Fíjense más que interesante, porque siendo los dos de origen judío, por causa del habla y de algunas costumbres, pues ya se le segrega de una manera racial. Entonces viene la murmuración y en la murmuración hay que hacerle caso. Algo que encontramos sabio más adelante en los apóstoles es que les va a hacer caso. ¿Cuál es la murmuración? Yo aquí lo parafraseé, ¿verdad? Como si yo fuera un helénico.
¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy murmurando? ¿Qué cosa, con qué cosa estoy incómodo y lo estoy transmitiendo con los demás? Nuestras viudas no son atendidas como las de los hebreos. Y eso me puede. Y entonces, aquí, ¿de qué se trata? Pues, ¿dónde está el sentido del amor, de Cristo y esto y lo otro? Y recuerden, la iglesia es naciente, ¿verdad? Se está predicando a Cristo que murió por todos y que, bueno, y entonces aquí, ¿qué? ¿De qué se trata? Fíjense eso, ¿no? Alguien que entre así a nuestra iglesia y no conozca muy bien o ande buscando una iglesia perfecta, a lo mejor entra y va a criticar a la iglesia y va a decir, no, mira, aquí puros hipócritas, ¿por qué no? Y aquí hay este problema. Bueno, cuando se presente una murmuración, cualquiera que sea, los líderes, en este caso el pastor, o si hay más de un pastor en la iglesia, tienen que entrarle. Ellos, no los diáconos. Y luego vamos a aclarar por qué, ¿verdad? No los diáconos. Los pastores, ellos tienen que entrar. ¿Quiénes hicieron frente? Bueno, para empezar no había diáconos todavía, pero acuérdense que de alguna forma siempre hay que situarse. La iglesia está naciendo. Y los que van a entrar allí van a ser los apóstoles, ¿verdad? En acción. Entramos en el versículo 2 que leyó nuestro hermano Eduardo Herrera, y entonces aclara, los 12 convocaron, los 12, los responsables de todo este movimiento cristiano, de la predicación de Cristo, de la predicación de la salvación, ellos toman, como decimos coloquialmente, al toro por los cuernos. Y eso tenemos que hacer los pastores, ¿eh? No se vale hacernos como que no pasa nada en la iglesia. No, no, no hay problema. No, sí hay problemas. Y hay que entrarle. Y entonces, ya que se dan cuenta de que hay una murmuración, convocan a la multitud de los discípulos, no a unos cuantos. Nótese, a la multitud, a la asamblea, a todos los que han ido creyendo en el Señor, a todos los convocan. Ahora, no irán todos, como sucede en nuestras sesiones de negocios, ¿verdad? No irán todos, pero los que vayan, ellos van a escuchar el problema y entonces van a tomar cartas en el asunto. ¿Ven? Es que interesante la convocatoria y que tiene que ver con nuestras prácticas bautistas. Entonces el pastor convoca, en este caso los 12 convocan y hacen una propuesta. Ya llevan una propuesta. Y entonces dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahí, es decir, la crítica, la murmuración es contra los 12, ¿eh? Hacia allá va a pegar contra los que están allí dirigiendo el movimiento. Y entonces dicen, oigan, pues es que esto es muy pesado para nosotros. Entonces, vamos a ubicarnos. Nosotros vamos a adoptar unas funciones y necesitamos de ayudantes para que ejerzan otras funciones y nos descarguen el trabajo. Este es muy sabio. En vez de que los 12 dijeran, oh, sí, están murmurando, no se preocupen, nosotros lo vamos a resolver. Nosotros, el Señor nos ha dado todo el poder, como dice allá en Hechos 1:8, y lo vamos a resolver. No, no, somos seres limitados. Hay que entender eso, ¿verdad? Nosotros como pastor somos seres limitados, y ellos lo entendieron. Uf, es muy fuerte la carga. ¿Por qué? Porque ellos tienen una tarea que es primordial, y es la palabra de Dios, ¿verdad? Seguir, no solamente dice nosotros dejemos la palabra de Dios, pero no es solamente la predicación, sino todo ese escrutinio y preparación que se requiere para seguir compartiendo la palabra de Dios. Y entonces viene la propuesta
Buscad, pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Ahí está uno de los requisitos, llenos del Espíritu Santo, otro requisito, y de sabiduría. Si tienen en qué anotar, por favor, consideren estos 3 requisitos, porque después vamos a ver los requisitos de los diáconos y vamos a confrontarlos con estos 3 de los 7 varones. Y entonces ellos aclaran y de una vez marcan una línea de trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso es fundamental del pastor. No puede distraerse o decir, bueno, perdón, hermanos, no he preparado bien mis sermones porque he tenido mucha carga de trabajo. Y no tiene excusa. Debió haber delegado. Es que tuve que llevar a una hermana al hospital o a una familia, quién sabe cuántos kilómetros recorrí. Hermano, esa no es su función. Qué bueno que lo hizo, ¿verdad? Pero su función principal, y ahí es donde no tenemos nosotros que establecer prioridades y que la iglesia entienda las prioridades del pastor. Si puede hacerlo, qué bueno, pero no tiene excusa para descuidar la oración y el ministerio de la palabra. Porque es pastor, él tiene que nutrir a la congregación. Es importante eso. Entonces, requiere de ayudantes. Agradó la propuesta. Entonces viene el acuerdo en la primera parte del versículo 5. Les agradó la propuesta. Entonces, toman el acuerdo, sí, vamos. Es decir, cuando el texto dice, nos agradó la propuesta, quiere decir que estuvieron de acuerdo. Y entonces, la ejecución del acuerdo. Estos pasos que estoy dando, mis amados hermanos, si los quieren anotar, es importante porque sirven de guía para enfrentar problemas. Entonces, hay un problema, hay que convocar. Hay que hacer una propuesta o las propuestas que sean y llegar a un acuerdo. Y una vez llegado el acuerdo, hay que ejecutarlo. Si no, hemos perdido el tiempo. Qué bonitos acuerdos llegamos, ¿verdad? Sí, pero no se ejecutaron. Viene la ejecución, versículos 5b, es decir, la segunda parte del versículo 5, e invade el versículo 6, pues mencionando a los 7 varones que eligieron. Muy bien, y el resultado hermoso, sigue creciendo la palabra del Señor en el versículo 7. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, es decir, sigue la multiplicación. Hermanos, ese problemita que amenazaba con frenar el crecimiento, y no solamente frenarlo, sino deshacerlo, disminuirlo. Problemón allí, salir peleados, resultó en bendición cuando se llevaron a cabo esta confrontación con el problema. Ahí tenemos pues estos pasos a seguir que les pueden ser muy útiles. Entonces, nombran a estas personas y aparece lo de diaconeo. Cuando ellos dicen necesitamos que alguien, bueno, cuando dicen nosotros no podemos servir a las mesas, ¿verdad? Acá en el texto dice hay que nombrar a 7 varones. Antes de esto, del nombrar a 7 varones, es donde dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir, es decir, para diaconear. ¿Sí? Diaconear no lo tenemos en español. No existe ese verbo en español. Yo estoy atreviéndome a usarlo como si estuviera en griego transliterándolo, pero no existe. El verbo que viene a identificarse con el diaconeo es servir, servir. Entonces, por eso lo de servir. ¿Qué es un diácono? Es alguien que sirve. Eso es servir, cuidar, atender. En esta gráfica que ustedes están viendo,
Es una gráfica que menciona cómo se usa en la Biblia este verbo. Si ustedes ven la franja azul, que es la que más acapara, es la traducción en español en la Reina Valera 60, está hecha como ministro. Cada vez que ustedes encuentren la palabra ministro en Reina Valera 60, es lo mismo que si lo hubieran traducido como diácono, pero luego no lo traducen como diácono para no confundir entre el oficio y la función. El oficio es diácono. Está bien, se queda. ¿Su función cuál es? Pues diaconear. Ay, pero diaconear no existe en español. Ah, perdón, servir. ¿Verdad? Servir. Esa es su función. Servir. Entonces, ahí ustedes pueden ver las aplicaciones que se hacen para la Reina Valera. Y mesa, que son las dos palabras que aparecen ahí, servir a las mesas. Bueno, aquí la palabra mesa, tal cual, literalmente, es lo que está en azul, que es lo que mayormente se traduce, pero también se puede traducir como está en rojo, como comida, ¿verdad? Es un sinónimo de comida. Por eso el problema ahí que se estaba dando, yo estaba usando la palabra despensas. Se trataba de comida. Servir a las mesas quiere decir repartir comida. Y lo que ven ustedes en naranja, bueno, a veces esta misma palabra significa banco y se intercala entonces con la traducción de mesa. Entramos a la segunda parte de nuestra conferencia, que es el equipamiento. Ustedes vayan tomando nota, mis hermanos, cuando nos salgamos de YouTube y regresemos a Zoom, van a poder hacer algunas preguntas. Entonces, desde ahorita ustedes pueden ir anotando algunas preguntas que quisieran hacer al final. Aquí en el equipamiento vamos a ver dos puntos: su estructura y las características del equipamiento. Estamos hablando del equipamiento para la iglesia, ¿de acuerdo? El Señor quiso equipar a la iglesia de alguna manera. Allá en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, bueno, menciona un equipamiento. Cuando él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y ese es el equipamiento inicial, fuerte, que el Señor hizo para esa naciente iglesia. Tardíamente, ya la estructura va a modificarse para que se sepa que la iglesia va a poder funcionar con esta estructura que se va a mencionar en los siguientes pasajes. Entonces vamos a ver aquí su estructura inicial. Mucha atención en esto para poder discernir en esta diferencia. La estructura inicial. En este texto que leímos, esa estructura inicial son los apóstoles y los 7 varones. ¿Verdad? Así está funcionando la iglesia. Estos son los que están con la carga de trabajo de la iglesia. Los apóstoles y los 7 varones. Los apóstoles dedicados a la oración y a la palabra, y los varones dedicados a servir las mesas. Bien. Ya vimos este pasaje, pero viene una estructura posterior. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7, va a mencionar los requisitos para ser obispos, en el entendido que el Señor en su sabiduría después ya no va a tener apóstoles. Los apóstoles van a morir, se van a acabar, y Él no va a levantar más apóstoles, aunque por ahí anden algunos poniéndose ese mote, ¿verdad? Y digan, ay, el apóstol, y yo soy el apóstol, y se sienten así muy grandes con ese título. No hay apóstoles. Por eso el Señor, sabiamente, en 1 Timoteo, capítulo 3, no aparece ahí requisitos para ser apóstol, ¿verdad? ¿O sí?
O requisitos para ser profeta. Hay algunos que ostentan ese título, ¿verdad? De profetas. Y la gente se emociona. Hoy va a venir el profeta. Voy a usar esta palabra y si quieren luego la investigan si no conocen el significado. Pura parafernalia, ¿verdad? Pura es. Y si quiero usar otra también, aunque no sea sinónimo, pero tiene algo que ver, puro show, pura exhibición, puro protagonismo, pura vanidad, por no ajustarse a la escritura y la estructura que vamos a encontrar aquí. Requisitos para los obispos. Que finalmente este término de obispo, que se intercambia con el de anciano y el de pastor, pues va a prevalecer el del pastor al final de cuentas. ¿Por qué? Porque es un título más sencillo, más humilde. Entonces, algunos por ahí les gusta, no sé si bromear o lo hacen en serio, querernos tratar o tratarse unos a otros como obispos. Oh, ¿qué obispo? Bueno, si es una broma, pase pues. Pero ya como para agarrarlo en serio, es preferible el título sencillo, humilde, del pastor. Es más, si ese título de por sí ya nos queda grande, ahora buscarle otros más rimbombantes, ¿verdad? Es un absurdo. Pero aquí sí se va a utilizar la palabra obispo. Entonces, en la siguiente estructura, ya no hay apóstoles, ahora hay obispos y diáconos. Y hay una correlación. Esas responsabilidades que estaban teniendo los apóstoles, las van a tener los obispos. Las responsabilidades que tomaron los 7 varones van a recaer sobre los diáconos. Y más responsabilidades, no solamente el área de la comida. ¿Por qué? Porque las necesidades de la iglesia van a ser muy versátiles, muy variadas, y entonces se va a requerir de más servidores. Así, encontramos en Filipenses 1:1 cómo la carta va dirigida a los obispos y a los diáconos. ¿Pueden ustedes abrir su Biblia allí? Yo también. Vamos a hacer esta lectura. Dice así la escritura. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Aquí está utilizando también lo de diáconos. Pablo y Timoteo, diáconos de Jesucristo. Pero no es un título, ¿verdad? No es un cargo. Es una función humilde, sencilla, que ellos están diciendo, nosotros somos diáconos de Jesucristo, es decir, servimos a Jesucristo, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Aquí aparece esta estructura de esta iglesia en Filipos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es importante recuperar esta carta a los filipenses porque está muy claro, ¿verdad? Aquí esta estructura. Y primera de Timoteo, capítulo 3, que es una carta posterior a la de Filipenses, va a tener que mencionar que se requieren algunas características para poder fungir como obispo o como diácono. O como querubín. La otra vez escuché que a algunos ya les queda chico el título de apóstol, ya le buscaron así como otro más grande y ya quieren llamarse querubines. No, bueno, no tienen llenadera en esa vanidad. Entonces, ya parece que aquí en 1 Timoteo va a decir, si alguien anhela ser querubín, entonces aquí están los requisitos. Como pueden ver, absurdos. Y a veces es necesario mencionar la cosa mala, negativa, para poder recalcar y resaltar la bendición de Dios en su plan hermoso, en su estructura para la iglesia. Ahora, el caso Febe.
Me voy a regresar tantito porque allí en 1 Timoteo, versículos 8 al 10, va a mencionar los requisitos para ser diácono y de repente se va a interrumpir y va a mencionar a algunas mujeres, que es importante mencionarlas, no sacarle la vuelta al pasaje. No, hay que enfrentarlo y decir, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, dice, después de que cierra esa primera parte de la exposición, estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y luego, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Tenemos que aclarar aquí que el texto no dice las diaconisas. Muy importante esto, para sabernos ubicar en doctrina. No dice las diaconisas, porque la interpretación de decir, miren, aquí hay diáconos y hay diaconisas. No, momento, el texto no dice diaconisas. Es decir, está hablando de cargos, y los requisitos para tomar un cargo. Entonces, el de los obispos, ahí están los requisitos. El de los diáconos, ahí están los requisitos, que va a ser interrumpido de momento porque la escritura va a apuntar hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son de una alta contribución de servicio en el Señor, pero no las está tomando como cargos oficiales. Espero explicarme, ¿verdad? Porque no utiliza la expresión diaconisas. Si él dijera, si así fuera, el texto tendría que decir, ya dijo los requisitos de los diáconos, entonces en el versículo 11 tendría que decir, las diaconisas asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces, a la luz de la escritura, no tenemos sustento bíblico para decir que una mujer puede ser nombrada con el cargo, fíjense bien, con el cargo de diaconisa. El texto, a tal cual, aquí está, y decir eso sería violentar el texto, meterle algo que el texto no tiene. Cuando alguien dice, miren, aquí están las diaconisas en el versículo 11, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque no aparece. Pero están allí en medio de los requisitos de los diáconos. Están en medio de los requisitos de los diáconos, pero no aparecen como diaconisas. Pero sí es importante que la escritura las mencione, porque ellas siempre juegan un papel muy importante en el servicio de la iglesia. Entonces, ¿qué podemos nosotros rescatar de aquí? Que aunque a las damitas no se les nombre oficialmente como diaconisas, ellas pueden servir. Ellas pueden servir en cualquier área de la iglesia. Hay muchas áreas en que servir, mayormente en enseñar a las mujeres jóvenes a que amen a sus maridos, ¿verdad? Y hay una instrucción para las mujeres que son ya mayores en el evangelio. Entonces, aquí está diciendo, a ver, dentro del servicio de la iglesia hay mujeres que aunque no se les nombre como diaconisas, pero ahí están sirviendo. Muy bien, pues si están sirviendo, ellas deben ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Punto. ¿Verdad? Esta es una característica que debe tener toda mujer que quiere servir en alguna área de la iglesia. Ahí está. Y no le exige mucho la escritura, como a los varones que sí tienen este cargo de diácono.
Tan es así que lo va a retomar con fuerza la escritura para decir, a ver, ya mencioné a las mujeres que sí sirven. Ah, pero estos que tienen nombramientos, estos que tienen un cargo oficial, a ver, todavía falta algo que agregar, ¿verdad? ¿Qué falta? Bueno, que sean maridos de una sola mujer, en el versículo 12, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Ah? Faltaba eso. Sí, para cerrar con broche de oro. Pero es bonito que las mujeres están siendo abrazadas allí. Eso lo podemos ver, así, abrazadas dentro de lo que es el cargo del diaconado, y el diaconado es servicio. Entonces ahí están ellas, tomadas en cuenta para servir al Señor. Y se les pide muy poquito, no como a los varones, que otra vez vamos sobre de ellos. Sí, porque las mujeres no se les puede pedir que gobiernen bien su casa, ¿verdad? Entonces, no puede haber una mujer con un cargo de diaconisa, porque entonces tendríamos que equiparar ese cargo femenino al masculino, y entonces tendría que gobernar bien su casa. Y si ella gobierna bien su casa, las cosas andan mal en su casa, porque el que debe gobernar es el varón. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vayan tomando sus notas por si más adelante quieren que aclaremos alguna duda, o tengan alguna pregunta. El caso Febe. El caso Febe de Romanos 16:1 es otro sustento para algunos que defienden el cargo de diaconisa. Vamos a ir allá, Romanos 16:1, y lo encontramos aquí. Otra vez, Romanos 16:1 dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencré, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Y aquí aclara la función de esta hermana amada, porque ella ha ayudado a muchos y a mí. La expresión diaconisa aquí en Hechos 16:1 no es un cargo, es la expresión de servicio. Bien pudieron haber traducido, para no meterse en problemas, en doctrina y en enseñanza, los traductores, haber puesto la servidora. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es servidora de la iglesia en Cencrea. No hay ningún fundamento bíblico, ninguna base para decir que Febe tenía el cargo de diaconisa. Ella servía en la iglesia, como han servido otras mujeres, ¿verdad? Al Señor Jesús, la Biblia menciona a algunas que diaconeaban con sus bienes al Señor, ¿verdad? Podrían decir, ah, mira, eran diaconisas. Sí, eran servidoras, pero no tenían el cargo. Esto es muy importante. No hay sustento bíblico, amados hermanos, para que nosotros defendamos este texto en el sentido de que la hermana Febe tenía el cargo. ¿De acuerdo? Sí, servía. Entonces, como ya les dije, la traducción como servidora de la iglesia evitaría muchos conflictos, muchos problemas, muchas desviaciones en este punto doctrinal. Ahora, ahí está, ¿verdad? Ahí está en griego lo que es la expresión diáconon, que es la expresión femenina de diácono, ¿verdad? Y su traducción que se ha dado en las Biblias
en la mayoría de las traducciones en español se le ha traducido como diaconisa. Pero es lo mismo que si se hubiera traducido como servidor. Y para no abundar, insisto, nada más y termino. Si se hubiera traducido echando mano mejor de esta expresión, no tendríamos conflicto entonces. La servidora de la iglesia Febe. En los 7 varones, ustedes tomaron nota cuáles eran sus características, que eran 3, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Vamos a ver cómo son los diáconos. Sus características son 8. Allá eran 3 solamente. Y aquí, en el versículo 8, este paréntesis que tienen aquí no se refiere a la cantidad de características, sino al versículo 8. Aquí sí, características 8. En el versículo 8 aparecen estas 4 características. Honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos. En el 9, que guarden el misterio de la fe. Esta expresión de que guarden el misterio de la fe quiere decir que sean fieles en lo que han creído. No que ellos tienen que predicar el misterio de la fe. No usa esa expresión. No es guardar el misterio de la fe. Misterio en la Biblia no significa lo que significa para nosotros en nuestros tiempos en español. Misterio en la Biblia significa algo que estaba oculto, que estaba fuera del alcance de nosotros, fuera de nuestra comprensión, fuera de nuestro entendimiento, fuera de nuestro, es más, podríamos haber oído algo de ello, pero no lo entendimos, está fuera de nuestro entendimiento. También puede ser que estuviera fuera de nuestro conocimiento. Y Dios lo reveló. Así. Y Dios lo reveló. Eso es el misterio. Ya es un asunto revelado, algo que Dios reveló, que estaba escondido fuera del alcance de nosotros. Entonces, la Biblia nos ha revelado el misterio de la fe. La fe en Jesucristo, la fe que solo en Él podemos ser salvos. Y todo esto que gira alrededor de la obra de Jesucristo y nuestra fe en Él, todo esto. Entonces el diácono debe estar seguro de lo que cree, como aquella expresión paulina, yo sé en quién he creído y estoy seguro que va a guardar mi depósito para aquel día, ¿verdad? Estas expresiones tiene que tenerlas el diácono bien arraigadas en su corazón. Si no las tiene, no va a servir. A lo mejor es muy honesto y no tiene doblez y no es un borrachote ni es codicioso, está bien. Pero si no tiene esto del misterio de la fe en su corazón, al rato va a caer en alguna de las otras cosas. En el versículo 10 viene lo de aprobados. Por aquí escuché a algunos que están como candidateados para ser diáconos en un futuro. Bueno, es una práctica que es sana, aunque en lo personal me parece que cuando el texto dice que estos sean primero pasados a prueba, no es tanto de que, a ver, vamos a poner a este hermano como diácono a prueba. No, es que yo voy la iglesia se va a fijar en los hermanos, los van a probar, pero no les van a dar como una probadita del diaconado, ¿no? Para decirle, miren, hermano, sí son diáconos, pero están a prueba. No son diáconos. El texto no dice eso, ¿verdad? Sean puestos a prueba. Y entonces ejerzan el diaconado. Entonces no hay como que un prediaconado para luego llegar al diaconado, ¿no? Si ustedes tienen algunos varones que le están echando el ojo, que lo están probando, qué bueno. Pero no los llamen diáconos a prueba. Simplemente están a prueba y punto. ¿Verdad? Eso es. Es más, algunos pueden estar a prueba sin que ellos lo sepan. Esto es todavía mejor que decir, hermanos, miren, vamos a citar al hermano fulano, sotano y mengano para decirles que van a estar a prueba. No.
¿para qué les dicen? No, mejor pónganse de acuerdo y digan, hermanos, vamos a poner nuestros ojos, nuestra atención en tales hermanos que nosotros vemos que podrían llegar a ejercer el diaconado y estemos supervisándolos, ¿verdad? Estemos viendo su comportamiento, sus dones, sus talentos, su servicio, sobre todo su servicio. Los requisitos que aquí están, vamos a verlos, pero ellos no lo van a saber, nada más nosotros. Es mejor. Porque cuando alguien sabe que está a prueba, no, hombre, entonces si se pule hasta se baña y se peina, ¿verdad? Como todos los demás, ¿no? No, mejor que no lo sepan. Esa es mi recomendación. Si lo quieren seguir haciendo de la manera tradicional, pues claro que están en toda libertad de hacerlo, pero analicen lo que estoy diciendo y verán que tiene sentido. Deben ser monógamos y que gobiernen bien sus hijos, así remata con el versículo 12. Un ejercicio que ustedes pueden hacer es, anoten los requisitos de los diáconos, pero si les parece mejor, hacer primero la lista de los obispos, y luego ver la lista de los diáconos e ir tachando cuáles coinciden con la lista de los obispos y ver con cuáles se quedan los obispos y luego cuál en algún momento uno pudiera pensar que no está entre los obispos y aparece en la de los diáconos. Si alguien piensa que el de primero sean aprobados no está en el de los obispos, podemos decir que literalmente no está, pero sí está. ¿Verdad? Sí está, porque los requisitos son estos. Entonces, si los tiene, sale aprobado. El texto para los obispos empieza diciendo que sean irreprensibles. Y aquí cuando habla de aprobados en el versículo 10, aparece la palabra irreprensibles. Entonces está ligado con el versículo primero que empieza con los requisitos de los obispos, que no es exactamente el primero, sino ya el segundo, pero el primero de los requisitos, allá cuando habla de la irreprensibilidad. Los obispos, sus características, ¿cuántas son? Yo aquí las anoté, lo doble. Al menos en mi lista, la lista que yo hice, ¿verdad? Si alguien hace otra lista, a lo mejor le salen 17, pero yo junté 2 en una. Entonces aquí tenemos el irreprensible, como les decía, aparece, y pareciera que allá esto de irreprensible tiene la idea de que sea irreprensible en toda la lista que viene a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, por eso lo de irreprensible pudiera o incluirse como característica o quitarse, ¿verdad? El irreprensible sería en todo esto. ¿En cuál todo? En estas características. Y entonces, en vez de 16, les pueden dar 15. O el que tenga 17, le puede dar 16. Aquí tenemos 6 características: irreprensible, si lo consideramos sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Nótese que en ninguna de estas, con excepción de irreprensible, aparecería en los requisitos del diácono. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y es que el diácono no está llamado a lidiar con la congregación, no está llamado a ejercer autoridad sobre la congregación, no está llamado a resolver conflictos entre hermanos, no. Por eso no se le piden estas características. El pastor sí. El pastor tiene que atender muchos problemas interrelacionales, interpersonales y hasta intrafamiliares, donde debe de mostrarse sobrio, prudente. Y desde luego la aptitud para enseñar. Un diácono no es requisito que él sepa predicar o tenga que predicar. No, eso le toca al pastor. Si el Señor le ha dado el don a uno de los diáconos y
el pastor lo detecta, no le hace que no sea el presidente de diáconos, no tiene que ser el presidente de diáconos el que predique. Este es un error, ¿verdad? Porque dicen, mira, yo quisiera llegar a ser presidente de diáconos porque pues quiero predicar. Bueno, ¿y de dónde sacan eso? ¿Verdad? ¿De dónde? Si el predicar es un don, no es como un atributo de un cargo, ¿no? Acá está el pastor con ese problema. Él tiene que ser apto para enseñar, tiene que ser un nada olvido, coincide por allá. Este de no pendenciero, precisamente, si el pastor va a entrar en un conflicto, él no puede entrar a pelear, él tiene que entrar a reconciliar. Y no le toca al diácono hacer eso. No le toca. Él no tiene por qué pelearse con los hermanos. No, él está sirviendo. Él es servicio, no pleitos. Entonces, acá al pastor que sí le toca meterse en pleitos y todas esas cosas, a ese sí se le dice, hey, tú no seas pendenciero, no seas peleonero, no te enojes con tus hermanitos, no tomes partido o cosas así, ¿verdad? Más bien, sea amable, apacible y sin dado a la avaricia, bueno. Y ahí está, este punto también coincide con lo de los diáconos monógamos y que gobiernan bien sus hijos y su casa. No neófito, nótese que al diácono no le piden este requisito, ¿verdad? No se lo piden. ¿Qué quiere decir? Bueno, que un nuevo creyente, no recién creyente, ¿verdad? Pero un creyente que a lo mejor ya tiene 2 añitos en la iglesia, ya puede servir, a lo mejor ya le pueden dar el cargo de diácono. No tiene que esperar hasta que tenga 10 años, ¿no? Ese le toca es requisito del obispo, no para el diácono, ¿de acuerdo? Entonces, ese no está allá. Y luego, en el versículo 7, se le pide buen testimonio también hacia los de afuera, al pastor. Así pues, mis hermanos, aquí tenemos para aterrizar funciones del diácono. Bueno, aquí está la palabra griega, diaconesantes, que se traduce como diaconén, allá sí existe el verbo, ¿verdad? Diaconén, y para nosotros sería funjan como diáconos. Funjan como diáconos, sí, sean puestos primero a prueba y entonces, ahora sí, diaconén, funjan como diáconos. Bien, como podemos comparar lo que se le pidió a los 7 varones, no aparecen como requisitos en el diaconado. Ustedes pueden salvo buen testimonio que encajaría en las características que por ahí se piden, pues las otras no aparecen como requisito para el diácono. Por eso, con más razón, es un error decir que los 7 varones de Hechos 6, 1 al 6, son los primeros diáconos, o fueron nombrados diáconos, ya lo vimos antes, pero ahora para todavía remachar el asunto, lo confrontamos con los requisitos. Y así, mis amados hermanos, hemos llegado al final de nuestra presentación. Vamos a salir de YouTube, luego vamos a rescatar a todos los que nos estén oyendo en YouTube, si es que ya están ahí conectados, vamos a rescatar esta grabación y la vamos a pasar luego a Facebook, de la página Bautistas Orando. Gracias por escucharnos allá en YouTube y en Facebook. Cuando escuchen esta grabación, nos despedimos para regresar a nuestra reunión de Zoom. Muy bien, mis hermanos, aquí estamos de regreso. Parece que la pantalla está peleada conmigo. No hay problema. Vamos a intentar hacer algo. A ver si ya con esto me deja. Porque estaba hasta en negro. Aquí tengo otro recurso. A ver si me deja. Nada más por vernos, ¿verdad? Pero puedo atenderles
aunque no aparezca en la pantalla. Por ahí de la séptima iglesia bautista de Tapachula, Chiapas, tienen una manita levantada. Adelante, mis hermanos. Hermano, buenas noches, hermanos. Muy buenas noches. Hermanos, según la conferencia que diste ahorita, tenemos una pregunta. Entonces, cuando haya un conflicto en la iglesia, de alguna situación que se suscitó entre los hermanos, ¿puede el pastor convocar a los diáconos para resolver este problema o no puede hacerlo? La respuesta es sí, pero no necesariamente. Ok. ¿Verdad? No es forzoso que todos los diáconos aparezcan allí en escena. Quizá el pastor diga, este conflicto tenemos que analizarlo entre el hermano fulano, sutano, mengano y un servidor. Ok. Inclusive puede citar a alguien que no sea diácono. Ok. ¿Estamos de acuerdo? O puede citar a algunos diáconos, no a todos, ¿verdad? Exactamente. Puede hacer una selección de ellos. Y aquel diácono que les eche pleito o se sienta porque digan, oigan, ¿por qué no me invitaron a esa reunión? Pues, hermano, no fuiste requerido, sencillamente. No es tu función, ¿verdad? No es tu función. Entonces, no te sientas mal, ni mucho menos. No fuiste llamado para esto. El pastor decidió tratar este asunto con tales hermanos y está bien. Espero haber contestado bien la pregunta. Vamos a ver si esta cámara, si me ayuda, la otra. Sí, hermano, gracias por la respuesta. Gracias, hermano. Gracias. Muy bien. Gracias también a usted por preguntar. Enriquece aquí la exposición. Adelante, hermano Joel. Sí, de acuerdo a los requisitos para el diaconado, ¿podemos inferir que solamente es para hermanos casados? Por los requisitos que se mencionan, esposo de una sola mujer, marido de una sola mujer y que tenga sus hijos en sucesión. Ay, hermano, esa pregunta es muy buena. Muy buena porque también aplicaría si la aventamos contra los obispos, ¿verdad? Porque allá dice que gobiernan bien su casa también, entonces, y que tengan hijos en sujeción. Bien. No exactamente. No exactamente la Biblia nos menciona que tenga que ser casado. En la práctica se recomienda que sea casado. En la práctica. Si el pastor llega soltero a una iglesia, tiene que ser muy cuidadoso de su persona, sumamente cuidadoso. Esto no quiere decir que quizá el Señor le tenga allí a su futura esposa, ¿verdad? En la congregación. Sí, pero él ha de ser sumamente escrupuloso con su comportamiento, mucho más que cualquier hermano soltero de la iglesia. Es el pastor, ¿verdad? Y si alguna hermana de la iglesia, soltera desde luego, o viuda, no hay problema, si fuera, pero yo digo soltera porque legalmente no existe lo de viuda, ni abandonada, ni repudiada, ni nada de eso, ¿verdad? Es soltera. Si se divorció, es soltera. Si es viuda, es soltera. Bueno, si es hermana, es apta, él ha orado, ella ha orado, no andan de noviecitos ahí dándose besucones delante de la congregación y nada de eso, ¿verdad? No, es otro comportamiento santo, puro, el que tiene que tener el pastor soltero. Y qué bueno que el Señor allí le... Hay muchos casos de hermanos, ¿verdad? Que allí en la congregación donde llegan, pues allí encuentran a la que va a ser su esposa. Entonces, no hay problema por eso, no hay conflicto. Yo conozco un pastor que no se ha casado, él es soltero, ya es grande,
y le cuesta mucho trabajo, pero mucho trabajo, ejercer el ministerio. Es muy complicado para él. Es más, tan ha sido complicado que no dura tanto en las iglesias. Y no porque él sea como dice, hay una expresión, un ojo virolo, ¿verdad? No, él es de buen comportamiento, es sano, pero finalmente, pues la iglesia prefiere un pastor con familia, pastor con esposa, y terminan dándole las gracias, si bien le va, ¿verdad? Lo de las gracias. Pero desde luego, escriturariamente no existe este requisito. Ahora, ¿qué se le recomienda a alguien que sabe que él no apetece mujer, no le interesa casarse, él se va a conservar soltero toda su vida? Bueno, hay otros ministerios que desarrollar para servir al Señor, porque el pastoral es muy complicado, ¿verdad? No está prohibido, pero es muy complicado para él ejercerlo. Hermano Eduardo Herrera, adelante, por favor. Hermano Esaú, yo quisiera hacer una pregunta para conocer cuál es su opinión respecto a la durabilidad del diaconado, a la vigencia. Redundando en la misma función que se tiene, sí. Y en la misma pregunta, yo le podría decir de otra manera, ¿será vitalicio el diaconado o tiene vigencia? Perfecto. ¿Qué opina, pastor? Bueno, no quisiera decir que es mi opinión, sino lo que yo encuentro en la Escritura, ¿verdad? Lo que yo encuentro en la Escritura es que hay un pasaje de la Biblia que se ha utilizado mal para efecto del pastorado o del diaconado, que es este pasaje que dice que los dones de Dios y el llamamiento ¿son qué? ¿Alguien me quiere ayudar a completar la palabra? Irrevocables. Irrevocables. ¿Han oído esto? Entonces, este texto se lo han querido aplicar a los pastores y se lo han querido aplicar a los diáconos. Y de ahí que de repente expidan unas credenciales hasta vitalicias, ¿verdad? Un diácono. Y él diga, no, es que yo tengo mi credencial, es vitalicio. Y llega a una iglesia y él quiere que lo reconozcan como diácono porque trae esa credencial donde lo ordenaron de otra iglesia. Error. Error. La Escritura no habla de eso. Para empezar, si ustedes analizan el pasaje, no está hablando de cargos en la iglesia cuando habla de los dones y del llamamiento. Está hablando de Israel y está hablando de los gentiles. Entonces, cuando alguien le saque este texto, sin contender ni nada, le podemos decir, hermano, ¿quiere analizar, por favor, todo el capítulo, por lo menos el capítulo, para que sepa a qué se está refiriendo con los dones y el llamamiento irrevocables de Dios? Porque Dios nos puede quitar el ministerio cuando Él quiera, así de sencillo. Al pastor y al diácono nos lo puede quitar. ¿Por qué no? No encaja en aquel texto. Entonces, si alguien les llega a su iglesia con una credencial de diácono de otra iglesia, el pastor le puede decir, oh, está muy bonita, miren, hasta fotogénico salió, hermano. Esa es la buena noticia. La mala quizá es que no le sirve aquí para mi iglesia, ¿verdad? Usted tiene que llegar aquí, integrarse a la iglesia, conocernos, nosotros conocerle, y más adelante, si la iglesia considera que usted es apto para servir aquí, o sea, para diaconear, bueno, ya veremos. Pero esas credencialitas que dicen, es que como somos bautistas, se reconoce mi credencial desde Tijuana hasta Cancún. Pues no. No debe ser así. ¿De acuerdo? Y tampoco dentro de la iglesia, ¿no? De que ya me nombró la iglesia como diácono, entonces de aquí ya nadie me mueve hasta que muera. Bueno, si la iglesia así lo decide, está bien.
pero no es cierto, que no se la crean. Hay muchas iglesias sanas que hacen renovación de diáconos de manera escalonada. Entonces tienen, por ejemplo, 7 diáconos o 10 diáconos. Ah, muy bien. No necesitan más diáconos, porque esto es muy importante. La proporción, de acuerdo al tamaño de la iglesia, ¿cuántos diáconos necesitan? ¿20? Ah, pues tienen una iglesia de 300, está bien, qué bueno. Pero, oiga, si son 10 miembros y 5 diáconos, pues es un absurdo, ¿verdad? Entonces no. Entonces, si hay, dice uno, la iglesia con 10 diáconos es suficiente. Muy bien, 10 diáconos. Estos son los hermanos, son nuestros diáconos, y queremos dar oportunidad cada año a 2 o 3, sí los hay, que ocupen el lugar y otros lo vayan dejando, para dar oportunidad a que otros también tengan este cargo. ¿Está bien? Entonces, siempre hay diáconos que fallan, hermanos, y para el pastor es muy doloroso, muy difícil tener que decirle a un hermano, oye, hermano, pues nomás el nombramiento tuviste, pero pues dejaste mucho que desear en el servicio. Digo, si se lo dice así va a ser muy feíto. Hay palabras que uno puede utilizar, como decirle, hermano, yo veo que necesitas descansar, ¿verdad? Necesitas dedicarte más a tu familia o en esto, en aquello, porque pues tu tiempo no alcanza como para atender allá, atender aquí y todavía fungir como diácono. Entonces, lo que yo te recomiendo es que descanses y mejor le dejes el lugar a otro en santa paz. Ahora, diáconos de mal testimonio y que incurren en inmoralidad, pues con mayor razón van para afuera, ¿verdad? Como que vitalicios, pues no pueden estar ostentando este cargo toda su vida. Espero haber contestado, hermano pastor querido, amado Eduardo Herrera. Adelante, hermano Fernando Terrazas. Sí, pastor, una pregunta. ¿Existe alguna recomendación o metodología al momento de seleccionar a los diáconos? Bueno, pues ahí mencionaba, por ejemplo, que para seleccionar a los 7 servidores, ¿verdad? Sí. De mesas, ¿verdad? Se lo presentaron ahí a la multitud, pero en las congregaciones, ¿existe algo recomendado de cómo seleccionar a los diáconos? Bueno, ya sé que son los requisitos, pero ¿qué metodología está sugiriendo para seleccionarlos, pastor? Muy bien. En cuanto ya a metodología, yo sugiero que de momento nos olvidemos de los 7 varones de Hechos 6:1 al 6, ¿verdad? Porque no son diáconos ellos. Ellos fueron elegidos para una función muy específica, en un momento crucial de la iglesia, y punto. La iglesia va a necesitar luego ya la formalización de un cargo, y entonces llegamos a Filipenses 1:1, donde ya aparecen, y en Timoteo, donde están los requisitos. ¿Qué metodología? Vamos a empezar de cero. Hay una iglesia que se está formando, porque es donde empezamos de cero, se está formando, y entonces en la organización de la iglesia de repente pueden pedirnos como requisito para organizarnos a los oficiales de la iglesia. ¿Quién es el pastor y quiénes son sus diáconos? Digo, la iglesia madre está en toda libertad de pedir esos requisitos para poderlos organizar como iglesia. Entonces la misión, todavía no es iglesia organizada, la misión dice, caray, ¿y ahora cómo le hacemos para tener diáconos? ¿Verdad? Pienso que por ahí iría la pregunta de mi hermano Terrazas. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, vamos a la Biblia, ahí donde mencione a los diáconos. Entonces, primer paso, ir a la Biblia. Nos vamos ahí a 1 de Timoteo, capítulo 3, y leemos. Ok,
Estos son los requisitos, hermanos, para ser diáconos. No la metodología de decir, oigan, hermanos, la Iglesia Madre nos está pidiendo 2 diáconos, o 3, entonces vamos a tener una sesión de negocios y ahí los vamos a elegir. Pues yo propongo al hermano fulano, yo a sutano, yo a mengano, caray, salieron 5, pero nada más necesitamos 3. Entonces vamos a someter a votación para ver quiénes son esos 3. Mala metodología, ¿verdad? Mala metodología. Mejor regresamos otra vez. A ver, paso 1, la Biblia. Paso 2, las características. Paso 3, la observación. ¿Verdad? El escrutinio. No hay candidatos, no hay, ¿no? Sino que se junta la iglesia y dice, hermanos, la Iglesia Madre nos pide 2 o 3 diáconos, por favor, vamos a tener una reunión dentro de 3 meses, vamos a dar tiempo de 3 meses, y es necesario que en estos 3 meses estemos, 1, orando. 2, observando quiénes reúnen los requisitos de 1 de Timoteo 3. Y entonces, creo que 3 meses o 2 meses, espero que no les llegue a bocajarro el requisito y ya la organización estaba planeada para el mes siguiente o para la semana siguiente, está muy complicado. Si fuera así, hay que ser honestos y decirle a la Iglesia Madre, hermanos, no podemos cumplir con este requisito. Sería muy apresurado nombrar diáconos ahorita. Estamos a bocajarro. Necesitamos tiempo de oración y tiempo de escrutinio para ver quiénes pueden fungir como diáconos. Entonces, si es necesario aplazar nuestra organización por causa de que no tenemos este requisito, mejor la aplazamos. Y nos vamos a 3 meses o 4 meses o 6 meses. Pero que no nos coman las ansias, ¿verdad? Decir, es que tenemos que tener diáconos. Tenemos que tener. Y si no hay, o sea, si nadie cubre los requisitos, ¿qué? Pues no hay, ¿verdad? Entonces le vamos a decir a la iglesia, hermanos, pues no tenemos diáconos. Y si es un requisito para organizarnos, para ustedes, que tengamos diáconos, pues entonces vamos a esperar. No hay problema. Y respetamos a la Iglesia Madre que dice, estos son los requisitos que pedimos. Y no conflictuar, no decir, nada, pues total. Pues si nos quieren reconocer como iglesia y si no, también nosotros ya aquí tomamos las decisiones y nos vamos. Eso es rebeldía, es una cosa muy fea. Entonces, por ahí sería la metodología, ¿verdad? Ya después de que oramos y estuvimos en escrutinio, les voy a decir algo recomendable para elegirlos. Que no sea en una votación abierta donde se lastiman a las personas. Se pueden escribir en un papelito, por ejemplo, la congregación que participe, ¿verdad?, en la elección. Pero puede haber distintas formas de llevar a cabo este recurso, en vez de que ahí en el pleno, ahora sí vamos a nombrar a nuestros diáconos. Y podemos equivocarnos porque a veces alguien es nombrado por su popularidad más que por sus requisitos. Eso es muy peligroso. Entonces le podemos decir, hermanos, el próximo domingo, cada quien va a traer en un papelito escrito el nombre de la persona que ustedes consideran que puede fungir como diácono. Y les ruego que despejen de su mente parentesco, despejen de su mente popularidad, despejen de su mente la habilidad de palabra, despéjenlo, por favor, porque eso no está en los requisitos, ¿verdad? Despéjenlo, hagan a un lado todo eso y céntrense en los requisitos. Entonces, una vez que ustedes, el hermano fulano tiene estos requisitos. Sí, aquí mi tío Juan
pues sí me cae bien y es muy dicharachero y todo, pero pues no tiene los requisitos, honestamente. Entonces, ¿por qué voy a poner a mi tío Juan en el papelito, verdad? Entonces, esto es sano. Decirles, hermanos, por favor. Ahora, cuando digo olvídense de sus familiares, quiere decir que se olviden de que es familia. Porque no por ser familia queda descartado. O no por ser familia lo voy a anotar. No, yo puedo proponer a mi hermano de carne y sangre si sé que llena los requisitos. Tampoco lo voy a echar afuera para decir, no, pues es que ¿qué van a decir los hermanos? Que lo propuse porque pues, es mi hermanito. No, es que no le estoy proponiendo porque es mi hermano. Es que llena los requisitos. Y no está peleado que sea mi hermanito, o mi tío, o mi primo, o mi cuñado. No, pues sí llena los requisitos. Pero es un trabajo de concientización hacia la congregación para que comprenda, capte la importancia del nombramiento del diácono. Espero haber contestado, mi hermano Terrazas. Sí, pastor, gracias. Muy bien. Por allá hay otra mano levantada en la séptima iglesia. No es una iglesia del séptimo día, ¿verdad? Es nomás séptima iglesia bautista. No, bueno, para nada, para nada. Adelante, amadísimo y estimadísimo pastor Leslie. Gracias, amado hermano. Mire, pues, como iglesia, como grupo de diáconos, como pastor, hemos sido muy bendecidos con las enseñanzas. Y quisiera compartirle en cuanto a esta enseñanza, algo que como pastor me ha tocado observar, tanto en mi iglesia como en algunas otras iglesias. Sí. ¿Verdad? Yo he visto algunas mujeres al igual que aquí, como describe en Romanos 16:1 a la sierva Febe, sí. Conozco a muchas mujeres que sirven y sin aspirar a ser llamadas diaconisas, sin esperar a ser llamadas a tener nombramientos, sino que sirven por amor a la obra de Dios, porque ven las necesidades y tratan de ser parte de las soluciones y no aspiran pues a tener el nombramiento de diaconisas, pero sí son servidoras. En este caso, hermano, mi pregunta es, ¿ellas pueden presidir en la cena del Señor? No precisamente como diaconisas, pero sí como siervas, porque también el servir los elementos en la cena del Señor es un servicio. Entonces, ¿qué me puede usted opinar respecto a eso, hermano? Muy bien. Presidir la cena del Señor, no. Categóricamente es no. La costumbre de... porque la cena del Señor tiene su antecedente en la cena pascual. ¿Estamos de acuerdo? Ese es su antecedente. De ahí el Señor rescata. De la cena pascual, rescata esta celebración para ahora transformarla en la cena del Señor. Entonces, en la cena pascual, el que presidía la cena era el jefe de familia. ¿De acuerdo? Era él. Cuando el Señor instituye la cena del Señor, es él el que la preside. El Señor. Cuando la iglesia menciona de que se partía el pan en las casas, en algún momento, Pablo, cuando llega ahí, él llega a presidir la cena del Señor. Entonces, estoy dando las razones de mi respuesta, ¿verdad? Pero mi respuesta ya la di. Es no. Le toca al varón. ¿De acuerdo? Sí, hermano. Bueno, yo me refiero a presidir, bueno, se supone que las preside el pastor, y el pastor se apoya en los hermanos diáconos, sí. Pero ahora las hermanas en calidad de siervas.
no pueden ser apoyo también ahí al pastor, que es el que la preside. Ah, bueno, entonces es otro término, no es presidir, ¿verdad? Ajá, sí, Es, así es, es así es. servir, No, es ajá, sí, apoyar, es servir. ayudar, ¿verdad? Sí, hermano. Bueno, Así es. personalmente yo no le encuentro problema en eso. Sin embargo, aquí es donde tenemos que luchar con la tradición, ¿verdad? Con la costumbre de que los diáconos es función de ellos repartir la cena del Señor, apoyados en Hechos 6, 1 al 7, que es servir las mesas. Entonces, por correlación dicen, bueno, si ya servían las mesas, pues aquí ellos deben de servir la mesa del Señor. Creo que no hay conflicto en eso. Si alguien lo razona así, está bien. Pero no debiéramos limitarlo a los diáconos, a los que tienen el cargo de diáconos. Bien puede ser algún otro hermano de buen testimonio. Y yo digo, si hay varones, debe echarse mano de varones. Si careciéramos de varones, hermanos, pues lo que Dios puso delante de nosotros es lo que en lo que nos vamos a apoyar. Pero mientras haya varones, bueno, es que es muy complicado que una damita ande paseándose entre las filas, repartiendo el pan, repartiendo el vino y pues ser de alguna manera observada por los varones que allí están presentes. A las damitas hay que cuidarlas. Y yo digo que por cuidado de las damitas, ellas mejor que estén allí sentaditas, ahí, que no se exhiban. Pero es que... Gracias, hermano. Gracias. Sí, para servirle. Miren, les voy a platicar el caso de un hombre inconverso que me dijo lo siguiente. Yo fui a los Estados Unidos a trabajar con lo que es el asunto de ganar dinero para traer a mi tierra y me estuvieron insistiendo que fuera a una carpa, a un culto, a una celebración, a algo así. Y bueno, como eran mis primos, al final ahí voy. Él era un hombre casado que dejó en su pueblo a su esposa y a sus hijos. Entonces va a esa reunión y él de por sí era escéptico de muchas cosas, hasta de lo mismo que se hacía allá dentro de su iglesia, el clero católico. Entonces fue a regañadientes. Él estaba hasta en un momento incómodo allí, porque pues nomás por causa de los primos, y ahí fue los familiares, ahí está. Dice, pero se me va acercando una hermana y se me pone a un ladito, ahí con el plato ese para recoger las ofrendas o los diezmos, no sé qué. Y dice, sentí tan bonito que no me quedó más remedio que meter mano a mi cartera y sacar unos dólares y ponerlos. Y todavía la hermana no se iba y ahí seguía con el platillo ahí. Y entonces, pues tuve que sacar más dólares y que los vuelvo a poner, dice. Pero esa fue su experiencia. Eso fue lo que se trajo. Nada de la palabra de Dios. Eso fue. Tenemos que cuidar a nuestras damitas. Es muy importante eso, mis hermanos. Espero que esta ilustración nos sirva para tomar decisiones cuando nuestras hermanas van a ser incluidas en algún servicio, que desde luego ellas son muy valiosas en la iglesia, en la obra del Señor. Hay que ser sabios. ¿Dónde? Sí, hermano Joel. Aquí viendo los requisitos de los diáconos, podríamos llamarle requisitos oficiales, necesarios, no intercambiables. Y hay quien ha interpretado el verso 11, donde introduce donde dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, refiriéndose sí a mujeres que dan un servicio no oficial,
pero que se aboca o apuntan a la esposa del diácono, al hilar que son la ayuda idónea y que en el servicio, en el ministerio del diaconado, ellas también son servidoras no oficiales, pero que aquí refiere como ese requisito, que la esposa del diácono cumpla también con esos requisitos. Sí, sí, hermano Joel, gracias por hacer esta observación de algunos que interpretan que se refiere a las esposas de los diáconos. Tenemos un problema con esta interpretación. ¿Por qué a los diáconos sí se les exige que sus mujeres reúnan requisitos y a los obispos no? ¿Se dan cuenta? Entonces, cabe uno pensar, si se tratara de las mujeres de los diáconos, entonces el texto también exigiría algunas características de la esposa del pastor. Es más delicado el cargo del pastor que el cargo del diácono. Luego entonces debería de existir requisitos para la esposa del pastor. Y entonces, ante esta reflexión, cae por su propio peso la interpretación de que se trate de las mujeres de los diáconos. Simplemente son las mujeres las que sirven. Sean esposas de los diáconos o no, de cualquier lado, pero toda mujer que sirva en la iglesia, estos son sus requisitos. A lo mejor es la esposa del pastor, que también ahí tiene algo en qué servir. Estos son sus requisitos. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado aclarado, mi hermano Joel. Hermanos, si ya se quieren ir a dormir, nos vamos. Si ya no hay alguna pregunta que hacer, algún comentario, entonces le dejo a mi hermano Eduardo Herrera para que cierre el programa y nos despida también en oración. Damos gracias a Dios por la vida del pastor Esaú Islas Gómez, de profesión arquitecto, pero llamado al ministerio de tiempo completo, hermanos. Él es egresado del Seminario Católico Bautista de México y tiene ya muchos años en el ministerio. Por ahí, si usted se reúne con Bautistas Orando, puede tener acceso a su número telefónico. Él es un hermano que siempre está abierto para cualquier comentario, ¿verdad? Observación. Les agradecemos a todos y a cada uno de ustedes, los que estuvieron presentes aquí. El hermano Pablo no ha podido estar. Desde Tapachula hasta frontera con Estados Unidos, hoy pudimos vernos y decirnos que nos amamos, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque es el mismo Espíritu el que está en todas estas iglesias. ¿Les parece bien si oramos? Amantísimo buen Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo hermoso. Siempre abrir tu palabra es confrontarnos, siempre es necesario un espíritu de obediencia. Y gracias Dios porque tú nos das esta oportunidad en esta segunda conferencia sobre esta función tan importante de apoyo al pastor, pero de servicio a la iglesia, que es el diaconado. Bendice a cada uno de mis hermanos y nos vemos en 8 días. Danos el sueño reparador para estar mañana en tu iglesia, Señor, y buscar a quien bendecir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Y vámonos a servir. Mañana hay que servir, hay que diaconear.